las rampas de revisión son empresas privadas que prestan el servicio. Ellos tenían un contingente de personas ahí para revisar ese porcentaje. Cuando aumentamos de 40 al 100%, lógicamente se saturó, entonces tuvieron ellos que contratar más personas, pero eso se dio en los primeros 3 días. Y de ahí en adelante, pues el flujo ha sido ya más normal. Algo importante es que nos llamó la atención, más o menos las primeras 3 semanas, el promedio de contenedores bajó. Antes de la intervención, más o menos, el movimiento de contenedores era 203 contenedores diarios en promedio, y revisábamos el 40%, es decir, 86 contenedores. Ahora estamos revisando el 100% y el promedio de contenedores son 153, o sea, disminuyó el 50%. Según análisis... Todos los contrabandistas ya no están sacando sus furgones. Por un lado, y por otro, por el lado de las aduanas de El Salvador, terrestres, están ingresando, aumentó por ahí el ingreso de mercadería. Eso nos hace suponer, y ya tenemos contacto con la aduana de Acajutla en Salvador, y ahora estamos poniendo operativos en las aduanas terrestres también, porque si es por el costo, no tiene mucha lógica, porque pues el costo que ahora tiene una revisión de contenedores son 800 quetzales. Entonces eso es como el costo, versus ir a dar la gran vuelta por claro. El Salvador es mucho pero más si caro. Traes precursores, puedes pagar 10 veces eso que no les importa. Ronaldo, en la intervención del puerto Quetzal es un buen ejemplo del tiempo que toman los procesos para ordenarlos. Construir un sistema cuesta, destruirlo es muy fácil, pero cuando se destruye, para recuperarlo es tremendo. Fuimos a caer a Puerto Quetzal después de un largo proceso en los sistemas de seguridad del Estado, depuración de la PNC, depuración de los mandos de PNC, la buena armonía entre el Ministerio Público y Gobernación, nunca había habido, ahora es un trabajo eficiente, y todo esto en la SAT igual. Tú has hecho un excelente trabajo en empezar a perseguir a los evasores, a pesar de que los instrumentos legales son bastante débiles. Pero si eso se fortalecen con activación 2 y todo, va a haber mucho mejor capacidad de recaudación y mejores ingresos. Creo que no es solo la lucha por aumentar la tasa impositiva, sino que también que en este gobierno se ha mejorado sustantivamente los mecanismos de la lucha contra la evasión de impuestos. Y para esta semana hay una excelente noticia, tanto para los ingresos tal vez no para el fisco, pero sí para alivianar la carga de los costos de seguridad y justicia. La ley de extinción de dominio entró en vigor el día jueves, hoy es la primera reunión del Consejo, que ya está integrado por ley, y el día, según el señor vicepresidente, el día viernes, el vicepresidente es el que preside el Consejo por ley, y me harán entrega de la propuesta de reglamento. Es una ley que va a tener reglamentos relativamente rápido. Me informaban que creo que teníamos 90 días para hacer el reglamento, pero la verdad es que el Consejo empezó a funcionar prácticamente desde que se sancionó la ley. Ya se tiene la propuesta. Esta propuesta va al Ministerio de Gobernación para su dictamen. El Ministerio de Gobernación ha sido parte del Consejo, entonces esperaríamos de que ese reglamento esté en vigencia muy pronto. Y a los guatemaltecos y guatemaltecas les recordamos que ya está en vigencia la ley de extinción de dominio, que hay que tener muchísimo cuidado con el intercambio comercial, de hacerlo con personas lícitas, de estar seguros que no viene dinero sucio o dinero del crimen organizado, porque es muy fácil que los que compran ganado, los que venden ganado, etcétera. La semana pasada damos el ejemplo de un alquiler de una bodega, por ejemplo. Si las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público por alguna razón encuentran ahí drogas, armas o material ilícito, si la bodega fue alquilada a un costo, primero con contrato,
a un costo decente de mercado. Si el contrato tiene las cláusulas normales de que no se puede, al inquilino se le prohíbe almacenar droga, etcétera. Si todo eso se da, el dueño del edificio no tiene problema. Pero si el edificio, la finca, la casa, lo que fuera, pero si por alguna razón no se tiene contrato, no se puede justificar el alquiler, esa bodega y todas las propiedades de ese dueño o de esa empresa se van para financiar la lucha contra el narcotráfico. Creo que eso es importante que se sepa, porque no solo hay que pensar en cosas grandes, hay que pensar en cosas pequeñas, casitas en el interior del país, negocios, que de repente alguien empieza a comprar fuera de dimensión. Entonces creo que ahora todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que tener observancia de esta ley, porque es una ley que va a dar sus buenos resultados. Yo no sé cuántos de los 74 mil millones de quetzales que vamos incautados a los narcotraficantes, cuánto se puede operativizar para esto, porque ahí la mayoría es droga que no se puede vender, pero sí hay vehículos, armas, avionetas, helicópteros, hay en Alta de la Paz, por ejemplo, todavía el ejército lo tenemos vigilando fincas que ahora no aparece el dueño. Y como decíamos de niños, ¿verdad? Una cosa me he encontrado 7 veces la diré y si no aparece el dueño me la quedaré, y eso es lo que va a hacer la ley de extinción de dominio, que va a ser un instrumento muy eficaz para esto. Vamos a ir a un corte institucional y regresamos con despacho presidencial desde desde TGW, La Voz de Guatemala. Muchas gracias. Despacho presidencial. TGRTN. TGW. La Voz de Guatemala. Por un país de lectores. Octava Feria Internacional del Libro Guatemala. Filgua 2011. Del 15 al 24 de julio. Parque de la Industria, Salón 8. Colaboración 5 quetzales. Niños entran gratis. Filgua 2011. Ciudadanía, letra a letra. Tus decisiones son importantes y las mejores decisiones las toman quienes están mejor informados. Únete a este grupo, suscríbete al Diario de Centroamérica y toma las mejores decisiones. Los problemas de nuestro país son nuestros problemas. Por esa razón, Radio Nacional TGW, al servicio de la ciudadanía, abrirá el espacio Tribuna Electoral, para que usted conozca y escuche los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Tribuna Electoral, el espacio para que usted pregunte, opine y forme su criterio para las elecciones de este año. Tribuna Electoral, a partir de este 12 de julio en la radiorevista Buenos Días Guatemala, a través de TGW. En directo, los hechos que se convierten en noticia. En directo, lo más importante que ocurre en nuestro país. En la entrada principal fue En directo, todo un equipo de reporteros que trabaja para informarle en el momento que ocurre la noticia. Las autoridades de las diferentes... Te comento que Facebook afirma que está... Diariamente, escucha las noticias más sobresalientes del día en Noticias W. En directo, con Carlos Morales Monzón. Bienvenidos a una emisión más de Noticias W en directo. Noticias W. En directo, lunes a viernes a las 11 de la mañana en TGW 107.3. La Voz de Guatemala. El azul del cielo reflejando nuestros lagos y el verde esmeralda que se funde con el de nuestros bosques son poesía surgida de la madre tierra. Y la poesía traslada las letras que acompañan las notas de nuestro instrumento nacional, la marimba, en la hora de la nacionalidad guatemalteca, Chapinlandia. En horario de 16 a 17 horas y el reprise a la 1 de la mañana. Y para el mundo, Chapinlandia en www.radiotgw.gov.gt.
Para tener una buena mañana, aquí tenemos de todo un poco. Una variedad de temas de interés, desde tips de belleza, salud, tecnología, hasta lo mejor de la literatura chapina. Sin olvidar las recetas de la buena cocina guatemalteca y el toque musical. De Buena Mañana. El programa con la chispa ideal para inyectarle positivismo y dinamismo a su día. De Buena Mañana, con Wendy Galvez. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aquí en TGW 107.3. La voz de Guatemala. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la nueva tarjeta de circulación? Estar al día en el pago del impuesto de circulación de vehículos, presentar la tarjeta de circulación actual, así como original y fotocopia de tu documento de identificación. Para mayor información, ingresa al portal www.sat.gov.gt o llama al call center 1550. SAT. Los problemas de nuestro país son nuestros problemas. Por esa razón, Radio Nacional TGW, al servicio de la ciudadanía, abrirá el espacio Tribuna Electoral, para que usted conozca y escuche los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Guatemala. Tribuna Electoral, el espacio para que usted pregunte, opine y forme su criterio para las elecciones de este año. Tribuna Electoral, a partir de este 12 de julio en la radiorevista Buenos Días Guatemala, a través de TGW. Ahora tú, el deporte y TGW tienen su propia cancha. Acompáñanos y mantente bien informado de las diferentes ramas deportivas que mueven a toda la afición guatemalteca. No te quedes fuera de la jugada y escucha a los mejores técnicos y expertos del fútbol. Juan Carlos Galvez, Pito García, Pepe Mitrovich, Constantino Monzón y Milton Meléndez, quienes harán de cada tarde la mejor cancha para estar bien informados. Deportes W, la casa del deporte nacional. Lunes a viernes a las 12:30 horas en TGW 107.3 FM, La Voz de Guatemala. Para que estemos en contacto directo, teclea Oyentes de TGW en Facebook y Twitter. Facebook, Oyentes de TGW. Twitter, Oyentes de TGW. Unidos por la red de la era digital. Queremos tu amistad. Estamos en Facebook y Twitter. Envía tus mensajes de texto al 4500-1000, 4500-1000. Despacho Presidencial. Regresamos al despacho presidencial desde la TGW, La Voz de Guatemala, presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas. Tenemos en línea a Carlos Menocal, ministro de Gobernación, para informarnos con mayor detalle de esta importante captura del día de ayer. Carlos, muy buenos días. Presidente, muy buenos días, es un placer estar con ustedes. En efecto, como usted lo ha dicho, la captura de Luis Fernando Marroquín, hasta este momento el principal sospechoso, a la luz de las evidencias encontradas de 4 asesinatos ocurridos en San José Pinula, 2 de ellos candidatos a alcaldes por 2 partidos y otras 2 mujeres víctimas que iban acompañando al doctor Ovalle Barrera en el 11 de junio. Este es uno de los primeros casos, presidente, que se comprueba y se demuestra con prueba científica y técnica y pericial el involucramiento de Luis Fernando Marroquín sin necesidad de utilizar testigos. ¿Cuáles fueron las pruebas? Los análisis balísticos que hace el INASIF, algunos análisis que hace la Comisión Internacional, otros que hace el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, y se logra comprobar la simulación de delito del señor Marroquín. En esta simulación participan 2 armas, presidente, 2 armas que son utilizadas, estas 2 armas son utilizadas en el primer asesinato donde muere el doctor Enrique Ovalle, candidato por el Partido Unionista, y una de esas 2 armas también es usada en el segundo hecho o analizado, donde muere el Carlos Enrique Dardón, que él es candidato o fue candidato por el partido Creo. Además, el análisis balístico del vehículo da cuenta que las balas que acertaron en el vehículo del lado del copiloto donde iba el candidato Marroquín
debieron de darle por lo menos en el cuello y en el rostro, lo cual le hubiera quitado la vida de inmediato. Y el chaleco, las balas que tiene el chaleco no coinciden con las balas que están en la evidencia, en la escena del crimen, presidente. Entonces, estamos ante las puertas de un ejercicio interesante de interrelación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, y por supuesto también ante un ejercicio importantísimo de fortalecimiento institucional. Sí, Carlos, el día de ayer estuvimos con parte del equipo que participó allá en el Ministerio Público y creo que fue una excelente labor de coordinación entre inteligencia civil, de gobernación, investigadores de gobernación, fiscales del Ministerio Público y todo el equipo que hay de investigaciones especiales. Realmente le da mucha tranquilidad al proceso electoral. Es una muestra más de que la violencia se está dando y varias veces lo hemos advertido en este programa, que la violencia electoral no es una violencia institucional. Nosotros vemos que es una violencia generada por personas, no por partidos o por instituciones, Dios me libre, del Estado. Este proceso tiene que ser un proceso normal y un proceso electoral de propuesta y que avance, Dios quiera, en una buena. Así que, Carlos, felicitaciones de nuevo a ti, a la señora fiscal y a todos los equipos que participaron en eso. Y aquí, Carlos, ¿todavía estás en el aire? Sí, presidente. Sí, mira, este es un caso similar al exitoso operativo de Alta Verapaz de la captura de los 14 zetas que participaron en el asesinato del fiscal auxiliar de Cobán, que también en tiempo récord y con pruebas, con toda la utilización de tecnología, se logró la captura, y lo importante es que unos días después el juez los consignó y están ya bajo proceso judicial. Como hablábamos con Carlos varias veces, es importante la captura, pero más importante es la judicialización de esas capturas, porque eso lleva a los criminales a la cárcel y los sacamos de la sociedad a la cual le están haciendo daño. Carlos, muchísimas gracias y que tengas un buen día. También esta semana yo he compartido con el señor ministro de Finanzas que a veces él no tiene la oportunidad de disfrutar el trabajo de finanzas. Porque tú estás siempre atendiendo ministros, paliando con el problema de la escasez de ingresos, no por la SAT, sino por el sistema fiscal del país. Ayer estuve en Playa Grande, Ixcán. Tenía ya como un año y medio, como un año tenía de no ir. Es un municipio muy particular donde me están pidiendo y estamos haciendo el trámite ya de convertirlo en departamento. Desde la fundación de la República de Guatemala no se ha creado un departamento nuevo. ¿Por qué crear el departamento de Ixcán? Ixcán es un municipio muy extenso, es más grande que todo Sololá y todo Totonicapán. En extensión territorial tiene 192 poblados y una estimación entre 140 y 150 mil habitantes. Y la situación geográfica del Ixcán lo hace, había sido condenado hasta que sinceramente Álvaro Colom llegó al FONAPAS en el 91, que se empezó a visualizar Ixcán, un municipio, uno de los muy pocos municipios del país que tiene casi de todos los pueblos indígenas. Hay Mam, hay Canjobal, hay Quechí, hay Chuj, hay casi de todos, porque fue colonizado en los años 60. Y el Ixcán fue uno de los municipios, junto con el Triángulo Ixil, el área Ixil, que sufrió los embates de la guerra de una forma realmente impresionante. En el año 82, casi 20.000 habitantes del Ixcán huyeron en 24 horas a México por la montaña, huyendo de las masacres de la época. Y después hubo todo un proceso de retorno, conciliación, etcétera, donde yo tuve muchísima intervención en esos 7 años en FONAPAS. Pero pero ¿por qué hacerlo departamento? Ixcán es el más norteño municipio del Quiché, pero entre Ixcán y el área Ixil, que son sus vecinos quichelenses, están los cuchumatanes. Entonces hay una barrera geográfica impresionante.
entonces ISCAN tiene más relación con Cobán que con su propia capital, para que las autoridades locales